Empecemos entonces. Compartir. Bien, entonces vamos a partir con el concepto que nos compete hoy día, que es el concepto que va a ser predominante en todo lo que resta del curso. Vamos a estar trabajando siempre con funciones de la variable real. Bueno, veamos acá. Entonces, partimos con el concepto de funciones. A ver, esto de funciones es algo que ustedes no debería ser tan extraño, ¿eh? Quizás no desde el punto de vista riguroso matemático, pero no debería ser tan extraño porque el concepto de función relaciona dos conjuntos, dos colecciones de objetos, y la función conecta elementos de un conjunto con elementos de otro, de una manera bien concreta, de manera única. ¿Ok? Entonces, si un conjunto, si una colección son, por ejemplo, todos los estudiantes en este curso, todos los estudiantes que están conectados, y otro conjunto sería la colección de números entre 15 millones y 25 millones, entonces nosotros podemos formar la correspondencia que a cada estudiante del conectado le asocia su número de carnet, por ejemplo. Esa es una relación de tipo funcional. Estás conectando dos conjuntos mediante alguna relación. Esa es una conexión funcional. ¿Okay? Ese tipo de cosas, por lo tanto, no es una noción tan extraña, pero nosotros nos vamos a centrar acá con conectar o relacionar números. Entonces, partamos con una introducción bastante, yo diría que bastante acertada al concepto de función. Esto es una definición o una noción previa, una idea intuitiva que es bastante apropiada para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por función? ¿Qué es lo que va a hacer una función? Es algo que conecta. Es una acción de conectar dos conjuntos. Relación. Regla. Proceso. Sentencia. Permite transformar cierta magnitud en otra. Aquí la idea es relacionar dos objetos. Un objeto es transformado en otro mediante una cierta regla o un cierto procedimiento. ¿Sí? Y esta regla permite generar una dependencia entre estas magnitudes. Y esta generalmente, aquí aparece la palabra clave que aterriza todo el concepto, generalmente esto se puede establecer como una ecuación o fórmula, y esto lo vamos a marcar en letra E. Así que esencialmente, para lo que nosotros nos compete en nuestro curso de cálculo, las funciones son fórmulas. Esa es una idea primitiva, pero útil para lo que nosotros queremos hacer. Aquí vamos a plantear dos fórmulas, dos ejemplos conocidos de relaciones de tipo funcional. Mira, el área de una circunferencia. El área de una circunferencia A está dada en términos del radio. Es decir, A es una cantidad, A mide área, R radio es una cantidad positiva, y están conectados mediante esta expresión o fórmula. ¿Ok? Ahí hay una fórmula. Aquí hay una relación de funcional, tipo funcional. Tenemos un segundo ejemplo, D igual 100T. Le damos sentido, indicamos qué significa cada letra, qué mide cada letra, y entonces T mide horas y D mide distancia, entonces tenemos la conexión, la distancia es 100 veces T. Ahí hay otra fórmula, una velocidad constante de 100. Entonces tenemos dos ejemplos y muchas fórmulas que a ustedes se les puede ocurrir. Entonces en esas fórmulas lo que aparece es una relación funcional, que es la que acá se está destacando. Entonces los dos ejemplos anteriores logramos identificar lo siguiente. Tenemos que el área se puede expresar como pi por el radio al cuadrado, en el sentido de que tú, dado un valor del radio, obtienes un valor del área, único valor del área dado un valor del radio. Por lo tanto, aquí tenemos una cierta dependencia entre variables. Una variable va a ser independiente, asume valores, hay control sobre esa, uno
puede controlar ese valor, asume valores arbitrarios, y hay otra variable que depende de la anterior. Depende de la anterior, que el valor de A depende de lo que uno escoja como R. ¿Ya? Entonces uno puede identificar rápidamente en una fórmula qué variable depende de cuál. Entonces logramos identificar. Y lo que podemos decir acá es que tenemos que tener claro qué valores puede tomar R. Qué valores puede tomar la variable. Entonces aquí empieza a aparecer una restricción, una condición sobre los valores que puede tomar R. Por ejemplo, en este caso preciso, solamente nos sirven valores positivos, porque hemos dicho que R representa radio. Entonces aquí hay una restricción. Aparece una restricción para la variable. ¿Ok? Entonces tenemos que indicar qué números son los que van a ser permitidos para R. ¿Ok? Entonces ahí aparece una restricción y tenemos que especificar un conjunto de valores permitidos para la variable independiente. ¿Ya? Y lo más importante en la relación funcional es que, y lo que te da toda fórmula, es que si tú ingresas un dato, obtienes un único resultado. Único valor. El número que uno ingresa es procesado y transformado o se obtiene como respuesta un único valor, ¿ok? Que es medido por la variable dependiente. Cuando tenemos eso, tenemos una dependencia funcional. Decimos que una variable depende funcionalmente de la otra, ¿ya? Eso generalmente es anotado por una fórmula o más de una, pero la idea de fórmula está presente ahí, ¿ya? Entonces, en estos dos ejemplos, nos hemos dado cuenta de un fenómeno que va a ocurrir siempre cuando hablemos de funciones. Y entonces vamos a formalizar esa idea de función. Aquí está la idea de función. Entonces, vamos a considerar dos conjuntos no vacíos de naturaleza arbitraria. A y B tienen objetos, tienen elementos, y decimos que una función de A en B es una correspondencia, un vínculo, una conexión entre los elementos de A y los elementos de B. Pero no cualquier vínculo, no cualquier conexión, una conexión que garantice la siguiente acción. Si tú escoges un elemento de A, y con cualquiera, le hacemos corresponder uno y solo uno. Eso es importante. Elemento de B. ¿Ok? Una regla de correspondencia que asocia regla de correspondencia. Entonces la notación que vamos a emplear es esta. La función va a ser vamos a denotar una letra como función, el conjunto A, que se llama el conjunto de salida, a veces, B es el conjunto de llegada, esa notación, ese lenguaje un poco más antiguo, y la flecha indica que a los elementos de A les hago corresponder un elemento de B, único, escogido el A, ¿okay? Mediante la función. ¿Ya? Entonces aquí empieza a aparecer un vocabulario que es importante manejar. La definición es general. A y B son objetos, son conjuntos genéricos. Nosotros nos vamos a centrar en nuestro curso de cálculo a que A y B son conjuntos de números. Por lo tanto, las funciones van a conectar números con números, o van a transformar números en números. ¿Okay? Y en tal caso la función se dice que es de variable real. Es una función de variable real porque la variable va a tomar números reales y los va a transformar en números reales. Los resultados van a ser a su vez números reales. Bueno, entonces hay que empezar a identificar algunos elementos de las funciones. Primero, el dominio. El dominio de f, que en este caso va a ser el conjunto A, la mayoría de las veces, pero el dominio es esencialmente lo que estamos diciendo acá. Eso va a quedar establecido con ejemplos. Mira, el dominio de la función son todos los números que producen números, tales que puedo entonces ese número ingresar. Recordar que aquí hay algo que queda, que está tácito, pero que no lo comenté, es que cuando nosotros hablamos de una fórmula estamos diciendo que tomamos un elemento de A, un elemento genérico
genérico de A, por lo tanto voy a ocupar una variable que indica eso genérico, y es transformado mediante la aplicación f en otro elemento genérico y de b, ¿ok? Esta notación f de x no es un concepto tan extraño, ustedes lo manejan. F de x es la imagen de x por f. Ese es el vocabulario. Entonces, y es el resultado. Entonces, podemos pensar este f de x como la fórmula, y cuando nosotros ingresamos en la fórmula un valor de x, obtenemos un resultado. En ese sentido, es un proceso que transforma cosas, transforma números en otros, o produce números. ¿Ok? Este se llama la imagen de x por f. Entonces, el dominio van a ser justamente todos los valores que puedo ingresar en la fórmula, todos los que van a ser permitidos en la fórmula. Eso va a ser el dominio, el conjunto de todos los números permitidos. Tenemos que precisar que van a haber fórmulas en las cuales no todos los números van a estar permitidos. Vamos a ilustrar esa idea. Y el recorrido es el conjunto de todos los resultados. Recuerda que tú puedes pensar una función como una máquina, ¿no? Que transforma números en números. Un número x es transformado en f de x, siguiendo la regla o el proceso de transformación. Entonces, si nosotros listamos o guardamos todos los resultados, ese conjunto se llama el recorrido. ¿Okay? Ese es el recorrido de la función. O el conjunto imagen también. También se le llama el conjunto imagen. Puede ser que el conjunto de las imágenes. Imagen. ¿Ok? Entonces tenemos el dominio y tenemos el recorrido. Vamos a ilustrar con bastante detalle estas dos ideas. Entonces tenemos una función, una transformación, es una regla que transforma números en números. Y identificamos ahí dos conjuntos bien concretos. Fíjate que el dominio está ahí y el recorrido está acá. Estamos identificando. B es el conjunto de los números que obtenemos. Bueno. Bueno, aquí está la definición de la parte B. El recorrido se llama imagen o rango. También el rango de la función es la imagen. ¿Ya? El recorrido es un subconjunto de los números reales. Bueno, vamos a lo interesante de las funciones que van de R en R, o que toman números reales en números reales, es que tú puedes hacer dibujo con ellas. Tú, de alguna manera, tú puedes asociarle un dibujo a la fórmula. Y ese dibujo se llama la gráfica. Formalmente, la gráfica es el conjunto de todos los pares ordenados. Es un conjunto de pares ordenados. Recuerde que usted tiene el plano cartesiano, ¿cierto? Donde puede asociarle a cada punto del plano cartesiano. El plano cartesiano son dos rectas, ¿cierto? Dos ejes reales que forman un ángulo de 90, ¿cierto? Y que se intersectan en el origen, en el cero. Y uno tiene un sistema cartesiano, es decir, a cada punto del plano o a cada punto de la hoja de papel uno le puede asociar dos números, ¿no? Que uno considera la recta que es paralela a esa línea. Este se llama el eje X y este es el eje Y. Uno toma la recta que es paralela al eje X, al eje Y, tras esa línea, esa va a intersectar en un único punto en ese eje, y si uno traza ahora la paralela al eje X, a la línea que va a intersectar en un único punto a esa recta, y entonces al punto físico que nosotros dibujamos con la punta del lápiz le podemos asociar dos números. Y esas van a ser las coordenadas, ¿no? A, B. Esas son las coordenadas. Así que a cada punto del plano siempre le podemos asociar una pareja de números, ¿cierto? Entonces A es el par ordenado, A, B es el par ordenado, A es la primera coordenada, y B es la segunda coordenada. Primera coordenada, segunda coordenada. Con esa asociación, es fácil convencerse que decir par ordenado es decir un punto, y decir un punto es decir par ordenado. Van a ser esencialmente lo mismo. O sea, podemos, de la misma manera como a los números reales les pudimos asociar un punto en la recta,
a todos los puntos del plano le podemos asociar dos coordenadas. Si un punto está en la línea que está en azul, en la horizontal, ese punto tiene coordenadas x, 0. La segunda coordenada es 0. Y si un punto está ubicado en la línea vertical, ese punto tiene coordenadas 0, y. Y entonces el punto donde se intersectan las dos líneas es cuando ambas coordenadas son 0 y se llama el origen del sistema de coordenadas. 0, 0. Es el sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos el plano cartesiano. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si yo formo todos los pares ordenados, donde la primera coordenada es un valor y la segunda coordenada es el resultado de la función, esa colección de pares ordenados se llama el gráfico, o la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces tenemos asociado la gráfica. Ahora, lo interesante es que uno va a poder, si uno los considera todos, generalmente la gráfica determina una línea, muchas veces continua, una curva. Y esa es la curva que nosotros le asociamos a la ecuación o a la fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar algunas fórmulas especiales y vamos a estudiar para cada una de esas fórmulas su correspondiente gráfica. Me adelanto con esto, la función lineal, la línea recta o la parábola que ustedes vieron en el colegio, que es una función, se llama la función cuadrática. Entonces, en los puntos x, y, un detalle es que todos los puntos de la gráfica son puntos de la forma a, f de a. Así son los puntos de la gráfica, ¿no? Y podemos pensar como que la imagen determina una cierta altura, en el sentido de que sobre o bajo esa línea, podemos identificar eso de esa manera. Podría ser útil esa manera de pensar, pero bueno, un poco más general que eso. Entonces tenemos la gráfica de la función. Tenemos entonces una fórmula, tenemos el dominio, tenemos el recorrido y la gráfica. Observación importante, es interesante lo siguiente, que si bien la gráfica de una función es una curva o una línea que tú dibujas en el plano, no toda línea en el plano va a representar a la gráfica de una función. Es decir, bueno, esto va a quedar bastante más claro cuando cuando hagamos ejemplos, pero si uno dibuja, ¿cuál es la particularidad de que la curva sea gráfica de una función, es decir, de una función y igual f de x, es decir, la segunda coordenada depende de la primera, a eso nos referimos, porque cuando uno traza líneas verticales o paralelas con lo que llamamos el eje Y, esas deben intersectar cuando lo hacen en un solo punto de la gráfica. Lo que está en la derecha, corresponde a la gráfica de una función. El primer dibujo que está a la izquierda no corresponde a la gráfica de una función, porque la línea que está en rojo intersecta en dos puntos a la línea que está al círculo, a la línea que está en azul. ¿Okay? Entonces, no cualquier dibujo, fíjate que todas estas líneas, cuando hay intersección lo hacen en un solo punto. Todas las verticales. ¿Okay? Y el segundo comentario dice que si tú quieres dibujar la gráfica de una función, no es muy útil, a menos que sepa ya cómo es la gráfica, considerar una tabla de valores, porque eventualmente la gráfica podría no ser el retrato exacto de la gráfica, ¿no? Entonces, tenemos aquí conceptos genéricos. Ya, entonces, a ver, antes de tratar con la función lineal, veamos rápidamente lo que entendemos por el dominio. Mira, vamos a hacer un par de ejemplos de dominio. Vamos a entrar a clasificar, pero hablemos rápidamente del dominio. Mira, el dominio es lo que estamos indicando acá. Fíjate que la estructura de la función es la siguiente. Tú tienes que declarar conjuntos donde tomas valores. A. Y tienes que declarar conjuntos, resultados. ¿Qué tipo de resultados obtienes? ¿Qué números obtienes? B. El dominio
Son todos los valores para los cuales tiene sentido la fórmula. Vamos a dar ejemplos concretos. Pero a veces, y la mayoría de las veces, simplemente damos la fórmula y ninguna información adicional. Nosotros decimos, considere la función dada por cierta fórmula, sin identificar ni el A ni el B. Entonces, en este caso, ocurre vamos a usar la siguiente convención, lo que está indicando acá. Cuando no está explícitamente dado el dominio, cuando no estamos declarando A, entonces vamos a pensar que el conjunto, el dominio de la función, es el mayor donde la fórmula tiene sentido. Es el mayor subconjunto donde las funciones estarían definidas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar. Bueno, mira, antes de impartir con la definición, con las funciones, veamos algunos ejemplos de dominio. Entonces, y de funciones. Entonces voy a hacer acá esto, ahí, vamos a hacer acá, para que se entienda. Ejemplo de funciones. Mira, entonces la estructura es esta. Vamos a colocar, por ejemplo, funciones. Demos ejemplo de funciones así, de fórmulas. Entonces, un ejemplo. Mira, por ejemplo, voy a colocar f, que toma el intervalo 0 más infinito, estoy declarando acá, y llega a r. Y la fórmula es simplemente 2x más 1. Mira la estructura. Esto es una fórmula, el lado derecho. ¿Cómo debe entenderse eso? Cuando x toma un valor, tomas ese número y lo ingresas ahí y obtienes un número. Ese es el resultado. Esta es una función, una relación funcional. Estamos indicando al mismo tiempo, mediante la fórmula, estamos diciendo lo que vas a hacer con el número y el resultado de la acción. Entonces, por ejemplo, fíjate que este sería el conjunto A, este es el conjunto B. B sería, vas a obtener números reales. Entonces, f de 2, simplemente decir 2 por 2 más 1. X vale 2 y el resultado es 5. Ahí obtiene 5 en la imagen de 2 por la función. F de 3 medios es 2 por 3 medios más 1 y eso te da 4, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 2, menos 1? Bueno, ¿cuánto vale f de menos 1? Y aquí entonces va a empezar la diferencia. F de menos 1 no está definido. No tiene sentido calcular f de menos 1 porque menos 1 no pertenece al conjunto. Fíjate que tú estás declarando qué números vas a ocupar. ¿Ok? Tú estás declarando qué número vas a ocupar. Trabaje solamente con números aquí. Por lo tanto, no tiene derecho a evaluar en menos 1. Ahora, en la práctica, sí tiene derecho a evaluar en menos 1. Y esa va a ser la diferencia. Entonces, cuando nosotros declaramos el conjunto de salida, dice trabaje con estos. Y solo con esos. Nada más. Segundo ejemplo respecto a lo mismo. Mira, para que se vea la diferencia. Si yo defino simplemente la función así, 2x más 1, estoy diciendo que toma números y los transforma en otros números siguiendo esta regla. Esta es la fórmula. Ya, entonces, ¿cuál sería la colección? ¿Dónde puedo considerar números? ¿Qué números son los que puedo considerar para esta función? El dominio de esta función, que en la práctica son todos los valores de x para los cuales puedo evaluar, puedo obtener un número, es R. Dado cualquier número real, yo puedo ingresarlo en esta fórmula y voy a producir un número. No tengo ninguna restricción o impedimento. Son todos. Este es el conjunto más grande. Es el dominio natural. Esa es la única diferencia que hay que tener presente. Fíjate que en la función anterior, en el primer ejemplo, ¿qué números son los que puedo reemplazar ingresar en la fórmula? Todos los del conjunto A.
No hay ninguna restricción con los números. Pero aquí solamente esos, porque declaré previamente que voy a trabajar solo con eso. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos que entonces una función. Si, además de la fórmula, si declaramos qué número estás escogiendo, vas a considerar aquellos. Si no declaras nada, vas a asumir que puedes trabajar con todos los permitidos, con todos los posibles. Ese es el dominio. Sobre el mismo, 3. A ver, llamemos h de x a esta fórmula. X más 1 partido por 3x menos 2. Y ahí tengo otra fórmula. Transforma números en números. ¿Ya? ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿A qué nos referimos por dominio? Bueno, todos los números reales que puedo ingresarlo en la fórmula. Es decir, los valores de x, de tal manera que cuando yo ingrese x en esta fórmula, ¿qué dice esta fórmula? Toma el número, escoge el número, forme la siguiente fracción. Numerador, súmele 1, denominador, multiplíquelo por 3 y réstele 2. El resultado tiene que dar un número real. ¿Ok? ¿Qué números son los que puedo ingresar acá? O de otra manera, ¿hay algún número que no pueda ingresar acá? ¿Hay algún número que causa algún inconveniente? ¿Hay algún valor de x de forma que la fracción no represente un número real? Tercios, profe. ¿Perdón? ¿Perdón? 2/3. 2/3. Uno dice, a los reales le voy a quitar el 2/3. Esta notación no la ocupan en el curso, sino que la escriben así. A menos infinito, 2/3, unión 2/3 más infinito. ¿Por qué 2/3 no está permitido? Fíjate que si x es tal que 3x menos 2 es 0, o sea, x es 2/3, entonces h de 2/3 no es un número real, porque el denominador es 0. Ahí hay una restricción entonces. No puedo ingresar este número en la fórmula, porque la fórmula causa el problema, marca error. Entonces, es el único número que tiene ese problema. Cualquier otro no va a causar ningún problema porque el denominador no es 0. Ese es el dominio, los números permitidos, todos los posibles. Entonces, ¿de qué manera obtengo el dominio? Encuentro, en este caso, todos los números que marcan error y los quito. Esta notación significa quítelos. A R quítele ese número. Otra manera de anotarlo es así, ¿no? La unión de los intervalos. Esa unión, esos dos intervalos es a todos los números quítele ese. 2/3, ¿no? Ese es el dominio de la función. Un segundo ejemplo. Para que veamos que lo que aprendimos en la clase pasada funciona. ¿Cuál es el dominio de esta? ¿Cuál es el dominio de esta? No partido por la raíz de x menos 1 menos 1. ¿Cuáles son los dominios de esas funciones? A ver, dominios. ¿Cuáles son los dominios? A ver, uno dice, bueno, a ver, el dominio. Entonces uno dice, en 4, x está en el dominio de G, siempre y cuando, dice uno, al ingresarlo a la fórmula te entrega un número real. Bueno, pero miremos la fórmula. La fórmula es raíz de esta expresión. Y nosotros sabemos que lo que queda dentro de la raíz tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0. Entonces aquí está la restricción. X está en el dominio si este número es mayor o igual que 0. Encontrar el dominio, encontrar de todos los números que no marcan error o los números permitidos, es equivalente a hallar el conjunto de solución de esta inecuación. Entonces es un problema de
inecuaciones. Esto es x mayor o igual que menos 5 tercios. Así que ese es el dominio. Todos los mayores iguales que menos 5 tercios van a estar en el dominio y van a formar el dominio. Así que el dominio de la función g es el intervalo menos 5 tercios más infinito. Ahí tengo el dominio de la función. ¿Ok? Esos son los números que podemos ingresar. Así que vemos nuestra fórmula y vemos dónde están los inconvenientes. 13. Ya, y en el problema 5, ¿cuál podría ser el dominio? Bueno, aquí hay una mezcla, ¿no? X está en el dominio de la función h, siempre y cuando aquí tienen que pasar dos cosas. Fíjate, la fórmula es 1 partido por algo. Por lo tanto, ese algo del denominador no puede ser 0. Y segundo, el denominador está conformado por una raíz. Así que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Entonces tiene que pasar esto, ¿no? Menos 1 debe ser mayor que 0. Fíjate que para que tenga sentido la raíz, lo que está dentro, basta con el mayor igual. Porque raíz de 0 es 0, pero como está en el denominador, no puede ser igual. Si no, marcaría 0. Tiene que ser mayor estricto. Entonces ahí, esta restricción aparece de la condición de la fórmula. La fórmula te indica qué restricción es la que es necesaria y qué es lo que debes hacer para llegar al dominio. Entonces el problema se traduce en resolver esta inecuación, que en este caso es con valor absoluto, mayor que 1. Los que son mayores que 1. El conjunto solución de esta inecuación el conjunto solución de esa inecuación, ¿ok? Y habría que resolver esa inecuación. ¿Y cómo resolvemos esa inecuación? Bueno, hay dos maneras de hacerlo, voy a contar. Voy a elevar al cuadrado, por ejemplo. Voy a elevar al cuadrado. Entonces uno dice, si uno eleva al cuadrado, que ahí voy a escribir con rojo, x menos 1 es al cuadrado es mayor que 1, y esto es equivalente a escribir como x cuadrado menos 2x más 1 mayor que 1, y esto es equivalente a que escribir x cuadrado menos 2x mayor estricto que 0. Fíjate que esta es una ecuación cuadrática, una inecuación cuadrática, y para poder resolver la inecuación cuadrática sabemos que deberíamos intentar factorizar, y en este caso la factorización es bastante directa, porque hay que factorizar por x solamente. X menos 2 mayor que 0. Entonces los valores de x son tales que ese producto es positivo. Ya, entonces hay que resolver esa inecuación. Bueno, esta inecuación la resolvemos usando la regla de los signos simplemente, o usando la tabla. En cualquier caso, con la tabla 0 y 2 puntos críticos, ¿cierto? Críticos. 0 y 2 puntos críticos. ¿Ok? En cualquier caso, si uno resuelve la inecuación, esta va a ser, esta función después va a ser la función cuadrática, así que la solución de la inecuación sería menos infinito, 0, unión 2 más infinito. Ese es el conjunto de solución de esta inecuación, y por lo tanto el conjunto de todos los valores de x que puedo ingresar en la fórmula determinada por h. Ese va a ser entonces el dominio de la función. Este es el dominio. El dominio de la función. ¿Ok? Ese es el dominio de la función. Bueno, de esa manera, de eso trata el dominio, en hallar los conjuntos que le dan sentido a la fórmula, aquellos números que le dan sentido. Y la manera de encontrar el dominio es encontrar directamente aquellos números que le dan sentido, o bien, como hicimos en el primer ejemplo, ahí, en este ejemplo,
encontrar aquellos números que no le dan sentido, aquellos que marcan error y quitarlos. Dos maneras de hacer lo mismo, ¿no? En el ejemplo 3 no encontramos todos los números que sirven, encontramos aquellos que no sirven. Este no sirve. Todos los restantes, todos los diferentes de él sirven. Entonces, ese es el dominio de la función. Tenemos entonces dominio y vamos a estudiar el recorrido, pero necesitamos caminar un poco más. Esencialmente, esto es el cálculo de dominios. ¿Qué es lo que uno hace ahora? Lo que hace ahora es uno empezar a estudiar tipos de fórmulas. Así como está la ecuación de primer grado y de segundo grado, la ecuación, uno estudia tipos de fórmulas. Cuando la fórmula es de un cierto tipo se va a llamar de una manera. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Partamos con la fórmula más sencilla. La más sencilla de todas es que toma un número y no le hace absolutamente nada, lo deja igual. Eso se llama la función identidad, que es un caso particular de esta que es la función lineal. Esta se llama la función identidad. El dominio y el recorrido son todos los números reales. Para eso funciona. Entonces la primera función que uno considera se llama la función lineal. Y se llama función lineal porque la gráfica de la función va a ser una línea recta. Entonces vamos a también considerar al mismo tiempo la gráfica. Es de esta forma. F de x igual un número por x más otro. Ahí tenemos la fórmula. Ya. ¿Qué es lo que mide m? Seguramente ustedes les comentaron eso. M se llama la pendiente de la recta. Mide la inclinación. Y ve la intersección con el eje Y. Aquí el dibujo es muy chico, pero va a ser un poco más grande. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Cuando el m es 0, cuando el m es 0, cuando el m vale 0, la función se llama constante. También es una línea. Esta fórmula dice a todos los valores de x márqueles, dele siempre el mismo número, b. Se llama la función constante. Función constante. Esa es la función constante. Cuya gráfica es esa. Recuerda que la gráfica son todos los puntos de la forma variable imagen. X su imagen. La segunda coordenada son todas constantes. La segunda coordenada es siempre vale b. Así que uno puede darse cuenta que la línea, la gráfica, es una línea que es paralela con el eje X. Esa es la gráfica de la función, constante. Constante b. Si m no es 0, estamos en el caso que es positivo o negativo, la gráfica es una línea recta que está inclinada. Si m mayor que 0 está inclinada positivamente y si m menor que 0 está inclinada negativamente. Vamos a precisar esta idea con la noción de crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos eso que está ahí, nosotros podemos decir tipo de funciones. Y decimos acá 1, función lineal. Ya está dada la definición. Lo único que vamos a hacer ahora es ejemplo. F de x igual a mx más n más b. Entonces veamos un ejemplo acá. Veamos un ejemplo. Profe, en esa fórmula no puede ser ni dividido en x ni menos b, tiene que ser sí o sí así. A ver, ¿cómo? No puede ser ni cómo. ¿Cómo dices tú? En esta fórmula. Si por ejemplo en vez de más b, menos b, algo así, No. claro. Sí, da lo mismo. Fíjate, porque representan números. La fórmula es y igual número por x más otro número. Número por x más otro número. No importa los signos. ¿Ok? Número por x más otro. Eso te va a representar una línea. Por ejemplo, f de x igual a 3x menos 4. En este ejemplo, m vale 3 y b vale menos 4. Esta es una función lineal. Es una función lineal. 3 se llama la pendiente.
La gráfica de la función lineal es una recta. La gráfica es una recta, y entonces lo que vamos a hacer es dibujar la línea. ¿Cómo dibujamos la línea? Bueno, aquí voy a hacer, en este caso particular, como bien indica el apunte, dice algunas propiedades. Dice, si conocemos dos puntos de una recta, podemos encontrar la pendiente, que se puede calcular de esa manera. ¿Ya? Si conocemos la pendiente de un punto, se puede determinar la función. Bueno, vamos a hacerlo de una manera distinta acá, pero lo mismo. Por ejemplo, si quiero dibujar esta función, nosotros podemos conocer cómo encontramos puntos de la gráfica, digámoslo, cómo dibujamos la gráfica, que va a ser una línea. Entonces lo que hacemos es hacer, a pesar de que no, en general, no es conveniente, lo que vamos a hacer es justamente una tabla que dé algunos valores. En este caso, lo que voy a hacer sí está permitido porque sabemos que la gráfica es una línea, va a ser una recta. F de x igual a 3x menos 4. Entonces, ¿cómo llenamos, cómo damos valores? Por ejemplo, tú escoges valores de x. Lo primero que uno observa es que el dominio de esta función no hay ninguna restricción respecto a la fórmula. Puedes ocupar todos los números. Primera observación. Entonces, tú escoges números acá. Por ejemplo, si x es 0, la imagen es menos 4, ¿no? Estamos reemplazando 0 aquí. Si x es 2, 1, la imagen es menos 3. Si x es 2, la imagen es 2. Aquí hay algunos valores. Si da más valores de x, da más valores de y. Entonces, ¿qué es lo que obtienes? Lo que obtienes acá son los pares ordenados. Entonces, si hago una tercera columna, entonces este par es un punto que está en la gráfica, y este es otro punto que está en la gráfica. Y este es otro punto que está en la gráfica. Entonces, para dibujar la línea, tú sabes, por la geometría, por el sentido común, que si yo dibujo dos puntos en una hoja de papel, puedo trazar una única línea. Entonces, justamente vamos a hacer acá lo siguiente, vamos a ubicar dos puntos, y basta solo dos, dos puntos, es decir, dos pares ordenados en el plano. Por ejemplo, el par 0,-4. 0,-4. Recuerda que si la primera coordenada es 0, el punto está ubicado en el eje y aquí está. Este es el par 0,-4. ¿Okay? Ahí está. Esta altura está a distancia menos 4. Y el otro par que podemos considerar es el par 1,-3. Por ejemplo. El par 1,-3, por ejemplo, lo podría ubicar ahí. Ahí. Aquí llamo 1. Y aquí pongo -3. Este par ordenado es el par 1,-3. ¿Ok? Recuerde que la convención, cuando nosotros hablamos de parejas de números, esta es una recta, el eje X es una recta real, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Correcto? De esa manera estamos llenando. Y entonces, tú trazas la línea que pasa por estos dos puntos. Y esa es la gráfica de la función. Todos los puntos que están ahí, su segunda coordenada es 3x menos 4. ¿Ok? Esa es la gráfica de la función. F de x es 3x menos 4. Fíjate que esta línea recta, que es oblicua, intersecta a los ejes x e y en dos puntos. Un punto es el punto de coordenada 0,-4 y el otro punto es este. Nosotros podemos tener las coordenadas de ese punto. Entonces, uno puede decir acá, intersección con los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la intersección con el eje y? Con el eje y es cuando el valor de x es 0. Nosotros decimos, f de 0 es igual a -4. Eso ya lo sabíamos porque sí, porque obtuvimos. Por lo tanto, el punto de coordenadas 0,-4 está en el eje y. Es el punto de intersección de la línea. ¿Y qué podemos decir del punto que está en gris? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Sabemos que la segunda coordenada de ese punto es 0, porque todos los puntos que están en esa línea, es el eje X, tienen segunda coordenada 0.
Entonces, para encontrar la coordenada X de ese punto que está en gris, nosotros hacemos lo siguiente. Igualamos la ecuación a 0, la función la igualamos a 0. ¿Cómo debe ser X para que la imagen valga justo 0? Bueno, nosotros lo que tenemos que resolver entonces es esta ecuación. X es 4/3. Por lo tanto, tengo el par ordenado 4/3, 0, es que está en el eje X, es el punto de intersección. Entonces, este es el par 4/3, 0. ¿Okay? Ese es el punto de intersección. Entonces, la recta va a intersectar a los ejes, si no es constante, va a intersectar siempre a los ejes X e Y. Y las intersecciones se encuentran haciendo X igual 0 para encontrar la intersección con el eje Y e igualando a 0 para encontrar la otra intersección. De esa manera nosotros dibujamos una recta. ¿Okay? Eso independiente de cómo sean los valores. Entonces, por ejemplo, el número 3 es la pendiente. En general la pendiente de una recta puede ser dibujada de esa manera o de la otra manera, y lo que mide la pendiente es cuán inclinado está. Cuán inclinado está la recta. Tú puedes ir subiendo por una recta o puedes ir bajando. Por ejemplo, esta recta que acabo de dibujar tiene pendiente positiva. Significa que cuando tú te mueves desde un punto A a un punto A2, vas subiendo la imagen. El valor de A1 es la imagen de A1 es más chica que la imagen de A2. Tú vas ascendiendo, eso es porque el M es positiva. En cambio, cuando tú te mueves de un valor A1 a un valor A2, la imagen es menor, vas descendiendo, el M es negativo. Entonces el valor que multiplica el X en la pendiente está midiendo eso. Si subes o bajas. En este caso la función va subiendo porque ese número 3 es positivo, vas ascendiendo. Significa que cuando tú te mueves de izquierda a derecha, cuando tú te mueves de izquierda a derecha por puntos de la gráfica, las correspondientes imágenes van aumentando. Y por lo tanto la gráfica se dibuja de esa manera. ¿Okay? De esa manera, eso más o menos mide el valor de M, lo que significa M, la pendiente, la inclinación. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales, y como indica acá, el recorrido, vamos a empezar a hablar de recorrido, el recorrido son todos los números reales, cuando el M es distinto de 0. ¿Qué significa recorrido? Veámoslo con este ejemplo. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido son todos los resultados posibles. Es decir, que si yo hago una tabla, cosa que no puedo hacer en la práctica, y pongo todos los valores posibles de X, o sea, todos, yo tendría que mirar en la otra casilla los resultados por la fórmula y ver qué conjunto es ese. Aquí se afirma que el recorrido de la función son todos los números reales. Es decir, nosotros producimos todos los números, todos los valores reales se producen con valores de X para la fórmula. Es decir, dado un número cualquiera y cualquiera, hay un valor X tal que f de X es y. Eso es lo que estamos diciendo si el recorrido es todo. Yo quiero encontrar todos los resultados posibles. Y eso uno puede convencerse de la siguiente manera. Mira, uno se pregunta, ¿1 está en el recorrido de la función? ¿Eso qué significa? ¿Existe X con f de X es 1? ¿Quién es f de X? Este es f de X. 3x menos 4. F de X es 3x menos 4.
¿Hay algún valor de x que al ingresarlo en esta fórmula te produzca 1? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe algún valor de x? ¿Para qué valor de x 3x menos 4 es 1? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Qué valor produce 1? Ahí. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí? ¿Será que hay un valor que produce 1, que da como resultado 1? Entonces uno dice, bueno, f de x es 1, sí, solo sí pasa esto. ¿Pero esto qué es lo que es? Esto es una ecuación de primer grado nomás. ¿Cuánto vale x aquí? Despeje x. ¿Cuánto vale x? X es igual a 5 tercios, ¿no? Pues hay un valor, sí, pues ¿cuál? 5 tercios. F de 5 tercios es 1. Si tú ingresas 5 tercios en la fórmula, te produce 1. Buscar el recorrido es buscar todos los resultados. Pero la manera de buscar los resultados no es una manera, vamos a hacerlo de manera indirecta. Vamos a preguntarnos qué números son resultados. 1 es resultado, sí. Por lo tanto, 1 pertenece al recorrido. Si en vez de tener 1, tú pusieras 2, ¿2 está en el recorrido? ¿El número 2 está en el recorrido? 2 pertenece al recorrido de la función. Pertenece 2 al recorrido. ¿Existe un valor de x que produce 2? Uno dice, bueno, ¿habrá algún valor de x cuyo resultado te da 2? Entonces, ¿pero cuál es la fórmula? La fórmula es 3x menos 4. 2. Nuevamente caemos en una ecuación de primer grado. La única diferencia es que ahora en vez de colocar este número, puse este otro número. ¿Se puede resolver esa ecuación? Sí. ¿Cuánto vale en este caso? La ecuación es x vale 2, ¿no? X es 2. F en 2 es 2. Entonces, en mi recorrido ya tiene al menos al conjunto al número 1, porque es imagen de 5 tercios, ya tiene al número 2, y uno se empieza a preguntar, ¿cuántos más tiene? ¿Cuál es ese conjunto? Entonces uno dice, bueno, ya, pero yo no sé, a lo mejor funciona. ¿Y qué pasa si uno se pregunta, un menos 2 quintos está en el recorrido de la función? ¿Será cierto que habrá un valor de x cuya imagen te produce el menos 2 quintos? Eso es verdad. Y uno dice, bueno, decir eso es preguntarse si esto es menos 2 quintos. ¿Esa ecuación se puede resolver? Por supuesto que sí, pues si es simplemente despejar x. ¿Cuánto vale x? Aquí es un poco más lento nomás, aquí sería menos 4 menos 2 quintos, eso sería menos 22 quintos, y por lo tanto el x tiene que ser menos 22 sobre 15, ¿no? Este número sirve, dice uno. Este número me sirve. O sea, la imagen del número menos 22, 15 es justamente menos 2 quintos. Y entonces, menos 2 quintos está en el recorrido. Pero quiero encontrarlos todos. Y no puedo ir probando cada vez, ¿no? Tenemos que buscar una manera más inteligente de probar. Qué números están y qué números no están. Entonces, lo que se afirma es que sirven todos. Dado cualquier número puedo encontrar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Y este es el razonamiento para hallar recorrido. Para hallar el recorrido, entonces vamos a razonar de la siguiente manera, que lo vamos a explicar aquí. Entonces, decimos, este número está en el recorrido, no sé cuánto vale y, quiero ver cómo debe ser y para que está en el recorrido. Y está en el recorrido de la función, siempre y cuando existe x en el dominio tal que al reemplazarlo en la fórmula te da justamente el i. ¿Ok? Como fue en el caso de aquí el 2, el menos 2 quintos,
el menos el 3, etc. Entonces, esto es una ecuación, porque la fórmula la tengo. Esta es una ecuación. Y X es la incógnita. Entonces nos estamos preguntando si te das un número I, si puedes resolver la ecuación. Si la puedes resolver, pues encuentras el X. En estos dos ejemplos, pudimos resolver la ecuación. Esta, esa y esa. Son de primer grado. Apliquemos esta misma idea acá. En este caso, f de X es igual a I, si solo si, ¿cuál es la fórmula? 3X menos 4 es I. Pregunta, ¿es posible despejar X acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede despejar X ahí? ¿Cuánto vale X? ¿Cómo encontramos X? Esta es una ecuación. Esta que está acá es la incógnita. ¿Cuánto vale X acá? Despejemos X, po. De que dejar X, 3X X en un solo lado. Entonces este número pasa al otro lado, ¿no? 3X sería I más 4. Y ahora tenemos que dividir por 3, ¿no? X es igual a I más 4 sobre 3. Aquí hemos resuelto la ecuación. Fíjate que si I era un número conocido, concreto, el valor de X es concreto. Si el I era 2, el X era 2. Si el I era menos 2 quintos, el X es menos 22 sobre 15. Si el I es un número dado, el valor de X queda en términos de ese número dado, I en este caso. Ahora, fíjate que no hubo ningún impedimento para resolver la ecuación. La pudimos resolver con cualquier valor de I que yo hubiese considerado. Porque la solución es esta, que es un número real. Siempre. Porque en esta fracción el denominador es 3 y no hay ninguna restricción respecto al número I. El número I que puedo coger es cualquiera. O sea, puedo resolver la ecuación con cualquier valor de I, con todos los valores de I, con todos los números reales. Fíjate que en la imagen, si metemos este número en la fórmula, evidentemente que el resultado va a dar I, porque lo que estamos haciendo es reemplazar la solución en la ecuación. Y esto nos va a dar I más 4 menos 4 es I. Así que este número, su imagen es justamente el I, que es lo que estábamos preguntando. Y el I era cualquiera. En conclusión, el recorrido de la función son todos. Dado cualquier número real, dado cualquiera, pude encontrar un X cuya imagen fuera él. No hubo ninguna restricción. Por eso que el recorrido de la función, de esta función lineal, son todos los números reales. No hay ninguna restricción. Y es eso lo que se está indicando acá. Y no me quiero pasar, lo tengo presente. Mira, si el m es distinto de 0, el recorrido de esa función va a ser los números reales. Porque el mismo razonamiento que acabo de hacer para esos valores de m y n concretos vale en general. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo de una función cuyo dominio y recorrido son todos los reales, cuando m no es 0. Y cuando m era 0, el recorrido solamente es 0. Entonces, vamos a empezar respecto a la función lineal, es esto. ¿Mm? Y lo que vamos a empezar junto con esto, vamos a empezar a hacer cálculo de recorrido de funciones. ¿Ok? Eso. Ok, bien. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, las funciones se entrarán en el control de la próxima semana. Todo lo que voy a hablar esta semana va a estar considerado en la próxima. ¿Ya? Todo lo que estoy contando aquí, todo es cancha. Todo va a Profe, estar considerado. Cuénteme. ¿el control es el miércoles?
o Es el otro día. miércoles. Es el día miércoles. Y en el control, además de todo lo anterior, usted tiene que saber hallar dominio y recorrido de funciones y dibujar algunas cosas. Y eso es lo que estamos empezando a aprender ahora. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo. Ya vamos a empezar a estudiar esta. Mira, la famosa ecuación cuadrática, ahora la vamos a llamar y es una función, la parábola. Hay que recordar algunas cositas acá. Bien, jóvenes. Voy a dejarle de compartir. Retomamos desde aquí, de este mismo punto, exactamente el mismo punto.